Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Casi es la medianoche del día 27 de noviembre de 2014. Hoy, en horas de la noche, dos oficiales de la PNR vinieron con la intención de citarme para una unidad policial mañana para que dé declaraciones por una acusación que me hace un provocador agente al servicio de la infame policía política del régimen castrista. Este provocador, Ernesto Jiménez Rodríguez, cumpliendo órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, para ser más precisos debíamos decir Departamento de la Seguridad de la Tiranía de los Hermanos Castro, cumpliendo órdenes de este departamento, repito, vino hasta el reparto Mariana de la Torre con la intención de agredir, de insultar y de calumniar públicamente al secretario de la célula José María Heredia de la UNPACU en el reparto antes mencionado, Ciudad de Santiago de Cuba. Ellos, por suerte, activistas de la célula lo neutralizaron y la agresión no pasó de un empujón que dicho individuo le dio a Carlos Oliva Riverí. Luego vino hasta el reparto Altamira, donde estábamos reunidos varios líderes de la dirección principal de la Unión Patriótica de Cuba, y me refiero a Ovidio Martín Castellano. A mi izquierda estaba también Iriade Hernández Aguilera, también a la izquierda estaba Jorge Cervantes García. Luego llegó Carlos, a quien mandamos a buscar para clarificar el asunto con este individuo que hace más de un año sabemos trabaja para la policía política. Y luego llegó Carlos, llegó Lázaro Cumbelo Mejía, también Vladimir Martín Castellano. Tanto los activistas que estaban en la célula Mariana de la Torre como acá en Altamira son testigos de la intención de este individuo, agredir con bolas de hierro a líderes de la UNPACU, con la intención de provocar todo un show, toda una pelea, una riña, para desmoralizar a la organización, y también con la intención de causar algún daño físico que siempre la policía política cree que le va a dar algún buen resultado. Ellos creen que como ellos son asustadizos y cobardes por naturaleza, los demás nos vamos a asustar ante el peligro, ¿no? De muerte, ante el peligro de daños físicos, incluso graves. Este tipo de provocación no es la primera vez que ocurre. En meses anteriores, incluso durante el 2012, también parte del 2013, estuvimos denunciando intentos de asesinato contra mi persona y contra otros activistas y líderes de la Unión Patriótica de Cuba. Intentos de asesinato tanto con armas blancas como con alguna sustancia venenosa, pero también asaltos nocturnos para golpear encapuchados, oficiales del MININ encapuchados, golpear en la noche a activistas destacados de la Unión Patriótica de Cuba. La UNPACU también ha venido denunciando con anticipación varios tipos de procesos de operaciones represivas de la policía política y otros cuerpos represivos contra miembros de nuestra organización, miembros de las Llamas de Blanco, más recientemente contra Ciudadanos por la Democracia y otras organizaciones que luchan por la libertad y la democracia de nuestro país. Por información de inteligencia que tenemos bastante precisa, bastante concreta, bastante clara, sabemos que hay tienen en movimiento toda una operación que según la alta dirección de la tiranía debe ser de carácter silencioso, ¿no? Pero ya vienen haciendo demasiado ruido. Y uno de los aspectos, de los métodos de dicha operación consiste en ataques de individuos infiltrados en nuestras filas contra destacados líderes u opositores o activistas, con la intención de que todo quede como que nos estamos matando entre nosotros, y entonces la policía intervenir desde el supuesto papel, desde la supuesta posición de lo que incumplimiento de la ley, vienen a ver qué ocurrió, cuál fue el hecho, cuál fue el delito que se cometió en las filas de la oposición. Pero como siempre, la policía política de un régimen gastado, un régimen en fase terminal, obvio que deben ser elementos no muy inteligentes, no muy capaces, elementos que se equivocan fácilmente en el cumplimiento de sus infames labores. Como siempre, planifican las cosas y actúan de manera demasiado burda. Hace 2 días hubo un intento de asesinato contra Guillermo Fariña Hernández,
portavoz de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador principal del Frente Antitotalitario Unido, FANTE, organización que forma parte de esta coalición de organizaciones pro-democráticas que lleva por nombre UPAC, Unión Patriótica de Cuba. Estaba en una reunión ordinaria de la organización y un provocador que había sido parte también de la oposición, que había estado, o que se había mantenido infiltrado en las filas de las fuerzas prodemocráticas cubanas con un cuchillo en mano, se abalanzó sobre Guillermo Fariña, y otros activistas intervinieron para evitar que pudiese darle muerte a este destacado líder de la lucha a favor de la democracia en Cuba, y terminaron 5 activistas heridos con arma blanca. Una de los activistas en estado grave, terminó en estado grave, está todavía hospitalizada. El agresor recibió toda la protección, todo el apoyo de la policía política, y hoy en la mañana la información que teníamos es que continúa suelto y amenazante por las calles de Santa Clara. Ya teníamos otros incidentes de menor trascendencia, pero no menos peligrosos, ocurridos en otras células de la Unión Patriótica de Cuba, y otros ataques contra otros destacados luchadores de otras organizaciones opositoras a lo largo y ancho del país. Hace unos días, la semana pasada, y precisamente creo que el jueves, estando nosotros en la capital cubana, supimos que la policía política había detenido al ex agente de la policía política, Ernesto Vera, ex agente Jorge de los órganos represivos del Ministerio del Interior, de la infame policía política del régimen castrista. A este ciudadano santiaguero lo llevaron ante el coronel Samper, uno de los principales represores del régimen castrista a nivel nacional, y este hombre le habló de la mala elección que había hecho, según sus propias palabras, al decidirse por contarle a la Unión Patriótica de Cuba sus vínculos con la seguridad del Estado. Entrevista que le realizamos a Ernesto Vera y que fue publicada en el canal de YouTube y salió en varios canales de televisión del sur de la Florida y en otros muchos medios informativos, en blogs, en periódicos, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que este individuo, este coronel de la fuerza represiva del régimen castrista, contó a Ernesto Vera, lo cual le preocupó mucho, es que entre diciembre y enero, a más tardar febrero, ellos tendrían ya neutralizada a la oposición que le preocupa, a la oposición real, a la oposición verdadera, la que lucha por verdaderos cambios hacia la democracia en Cuba, porque ellos tienen la intención de fabricar o de montar o de presentar una especie de cambios, entre comillas, de supuestos movimientos políticos en Cuba, falsos movimientos que den en la imagen de que la dictadura se está moviendo hacia la democracia, con la intención de ver si se benefician del comercio, de los créditos, de la cooperación tanto de la Unión Europea, como también ambicionan ver si obtienen créditos y relaciones comerciales si se elimina el embargo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y una de las cosas que le aseguró el coronel Samper es que ya estaba todo el proceso montado para cuando yo regresase a Santiago de Cuba me procesasen por un supuesto delito común de lesiones, de amenaza y de atentar, ¿no?, contra la vida de este individuo que, repito, es un provocador y un agente al servicio de la policía política. De esto que estamos hablando ahora, que he comenzado a hablar y que nuestros hermanos acá también darán algunas opiniones, algunos criterios, ya subimos un audio hace unas horas a nuestro canal en YouTube. Estamos ahora profundizando un poco sobre el tema con la presencia de otros líderes y activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La intención es, sin duda, al ver la policía política, al ver la dictadura, que la prisión, medio centenar de activistas de la UNPACU, contando a los miembros de organizaciones que forman parte de la UNPACU a lo largo y ancho del país, se encuentran en prisión, en condiciones muy difíciles. Otras decenas de activistas han pasado recientemente por las prisiones. Decenas de activistas resultan golpeados, resultan maltratados físicamente, acosados, se les priva de la posibilidad de tener un empleo o un
negocio o un trabajo por cuenta propia, como le llaman, para alimentar debidamente a su familia, acosan a los hijos de nuestros activistas, a sus familiares, multan constantemente en la UNPACU. Ya hay más de 80 activistas multados y la suma de multa en la UNPACU pasa ya de los 120.000 pesos. Tenemos activistas que tienen ya 10.000 pesos de multa. Todas estas acciones represivas, repito, intentos de asesinato, golpiza, prisión, tortura, multa, acoso, ataque nocturno, etcétera, etcétera, no han paralizado el crecimiento de nuestro activismo y el incremento de nuestra fila. Y por eso esta última operación, este último macabro plan con la intención de neutralizarnos. Alertamos, aseguramos a la dictadura y a la opinión pública nacional e internacional que con nuestra fuerza prodemocrática nadie puede. La dictadura está acabada, no hay acciones represivas, no hay ley marcial, no hay toque de queda, como ya están sucediendo toques de queda en reparto santiaguero y de otras zonas del país, donde más destacada la oposición, donde más grafitis aparecen, donde más sotavillas, donde más protestas, donde más mítines están ocurriendo. Estamos teniendo que en horas de la noche están declarando toque de queda y que anda la policía patrullando en actitud violenta y golpeando y deteniendo a jóvenes en las calles, sean opositores o no. Y ya son tantos los opositores que difícilmente no haya un reparto con opositores en la noche poniendo graffiti o manifestando su oposición a la dictadura de una u otra manera pacífica y civilizada. Recientemente en el poblado de Altamira, en el reparto de Altamira, golpearon a un joven que no es opositor porque se opuso a este tipo de toque de queda a medianoche. Querían obligarlo a retirarse a su vivienda o detenerlo, como ocurre con los que están, después que mandan a todos los jóvenes a recogerse a su vivienda, todo el que queda en la calle termina detenido y hasta golpeado en unidades policiales. Varios de los aquí presentes fuimos testigos del ataque de Ernesto Jiménez. Este individuo, como dije en un comienzo, agredió a Carlos Oliva Riverí y luego vino a agredirnos acá, a ofendernos acá, a calumniar a Carlos. Y entrando Carlos a la vivienda donde pensábamos confrontarlo para que se pusiese de manifiesto la verdad que de antemano sabíamos, pero queríamos hacerle la mayor justicia, oyendo ambas partes y sacando conclusiones y determinando lo que era obvio que íbamos a determinar, la casi segura expulsión de nuestra fila, porque sabíamos que era gente, pero necesitábamos argumentos para poder tomar cualquier tipo de medida. Somos una organización que intenta convertirse en un fuerte movimiento de masa a lo largo y ancho del país y no rechazamos a ningún ciudadano adulto que en pleno uso de sus facultades mentales se acerca a nosotros y nos pide afiliación. No somos una célula clandestina, secreta, ni andamos pidiendo el currículum vitae de ningún cubano para unirlo a nuestra fila. Por eso le resulta bastante fácil a los órganos represivos, a la policía política, infiltrar individuos en nuestras filas, nuestras reuniones, nuestros talleres de capacitación, nuestros videos de debate. Están abiertos para todo cubano. Ya desde hace algunas semanas habíamos tomado medidas encaminadas a registrar a las personas dudosas cuando llegan a nuestros talleres, a nuestros encuentros, a nuestras reuniones, para evitar cualquier tipo de sorpresa, cualquier tipo de agresión donde terminen dañados miembros de nuestra organización o cualquier invitado que se encuentre en nuestros talleres, en nuestras reuniones, en nuestro encuentro. Este caso de Ernesto Jiménez no es el primero, como tampoco no es la primera falsa acusación que contra nosotros la policía política echa a rodar, y tampoco es la primera vez que intentan un proceso contra miembros de la UNPACU acusándolos de acciones violentas, precisamente acusaciones que vienen de los individuos, de la institución, de la organización más violenta que ha conocido durante las últimas 5 décadas el hemisferio occidental. Tenemos casos como el del expresidiario Juan Carlos Medina Licea, que vino buscando reyerta, buscando pelea aquí a la sede de la UNPACU en Altamira una ocasión, un día, a medianoche. Luego, el 24 de agosto, fue con igual intención a la sede de la UNPACU en Vistahermosa. Agredió físicamente a Ovidio Martín Castellano. Ovidio, con la ayuda de otros activistas, tuvo que sacarlo de la vivienda y casi entregárselo a la policía política que estaba en las esquinas de la calle de la Cuadra,
todavía cerrando el paso. Sin embargo, enviaron a este individuo, a este provocador, y ese día la policía política, la PNR y otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior nos habían detenido a varias decenas de activistas y habían golpeado brutalmente a varios, incluso le produjeron heridas y fracturas en las manos, en los brazos, en la cabeza a varios hombres y mujeres de la Unión Patriótica de Cuba y también Ciudadanas por la Democracia. Tenemos no hace mucho la agresión con machete contra Lisette María Santos Moreno y su esposo en Ruislandi, Ávila, en el Guay, Mella, municipio Mella, provincia de Santiago de Cuba. Tenemos la agresión hace 2 noches contra Jordanis Muñoz Guerrero, coordinador de una célula de UNPACU en Palma Soriano. Tenemos ya hace más de un año el intento de procesar a Roilán Álvarez Renzoleri y a Ruislandi Ávila González por una falsa acusación hecha por el también agente, por el también delator, infiltrado, chivato al servicio de la policía política Prudencio Villalón Ral, que intentó, sirvió, ¿no?, de puente para esta falsa acusación. Y la policía política quiso en todo momento que estos 2 jóvenes, por temor a las torturas, a la golpiza que le estaban propinando y a la prisión, terminasen diciendo lo que le decían sería la solución de su problema. Le garantizaban la libertad a cambio de que dijesen que yo le había mandado a golpear a Prudencio Villalón Ral. Es decir, estamos en presencia de una operación que incrementa estos métodos contra la oposición pacífica que preocupa a la dictadura. Todas estas acusaciones falsas, estos vídeos que están colgando en internet, todas estas cuestiones, las están haciendo agentes que ya fueron denunciados, publicados, desenmascarados por la UNPACU. Estamos hablando de la señora Aurora Sancho Gutiérrez, del señor Alberto Martínez, esposo de la conflictiva y ya muy conocida agente infiltrada de la actora Denia Fernández Rey. Estos son los individuos que están realizando todos estos videos, porque la policía política quedó en desventaja luego que Ernesto Vera confesase todo lo que venía haciendo por encargo de la policía política y rompiese con ellos. Ernesto Vera, abogado de profesión con cierto nivel intelectual, le garantizaba lo que no le pueden garantizar todos estos pobres diablos, casi analfabetos, semi-analfabetos, que apenas pueden cumplir con calidad una de estas órdenes. Y necesitan hacer esto porque estas acusaciones quieren presentarlas como que salen de individuos supuestamente opositores. Obvio, el régimen, la dictadura, sabe que a ellos nadie le cree, ni ellos mismos ya se creen sus demasiadas mentiras. Y como saben que en boca de un mentiroso, hasta lo cierto parece dudoso, necesitan, vuelvo y repito, de estos individuos que con cierta fachada de opositores presenten acusaciones, calumnias, difamaciones contra la oposición pacífica. La UNPACU siempre se adelanta a estas cuestiones y denuncia de manera previa, de manera anticipada, muchas de estas operaciones que luego la policía política pone en marcha, ¿no?, de la manera burda que ya todos conocemos. A mi derecha se encuentra Jorge Cervantes, que va a opinar algo al respecto. Estamos muy ocupados en varias campañas a favor de la democratización de Cuba. Estamos muy ocupados con los talleres que tienen que ver con la capacitación, entrenamiento de nuestros activistas en lucha no violenta. Estamos muy ocupados con los talleres y con todas las labores que tienen que ver con conectar a nuestros activistas del centro, de oriente, de occidente, a las redes sociales, a Twitter, cómo capacitarlos para que usen de manera efectiva todos estos medios. Estamos muy ocupados con la visita de valientes hermanos del movimiento opositor por una nueva república, también miembros del movimiento Democracia y miembros afiliados a estas organizaciones, el movimiento por una nueva república, a la UNPACU. Nos honra con su presencia 3 hermanos de la dirección de esta organización. Al frente de ellos, nuestro querido hermano José Díaz Silva, acá con nosotros, repito, ya hace más de 24 horas llevan acá con nosotros. Y estas son las tareas, estas son las cuestiones que más nos interesan en estos momentos. Por eso, luego
de que nuestros hermanos aquí presentes, testigos de lo que ocurrió, den su testimonio, ya nosotros cerramos este capítulo y solo le decimos a la dictadura de los hermanos Castro: sus prisiones no nos meten miedo, sus crímenes no nos asustan, el miedo creciente está en ustedes y vamos a democratizar más pronto de lo que muchos puedan pensar a esta sufrida nación. Ya en Cuba no caben, no toleramos dictadura. El fin del régimen está próximo. Y ustedes lo saben, la dictadura lo sabe sus esbirros, lo saben, lo conocen sus esbirros, porque notan, sienten el creciente descontento. Ya no hay un cubano que con sinceridad se atreva a defender a la tiranía, y eso los asusta mucho. No somos nosotros los que tenemos que preocuparnos. No vamos a dar declaraciones a una policía nacional al servicio de la infame policía política. Actúen, procesen, creen calumnia, monten farsa, que aquí hay hombres en la OPACU y en otras organizaciones de la sociedad civil independiente, hay hombres y mujeres dispuestos al mayor sacrificio con tal de ponerle fin a los crímenes y a los desmanes de su infame tiranía. José Daniel ha hecho un resumen bastante amplio de los hechos y los detalles que tienen que ver con esta problemática que se está analizando en este momento. En lo personal, opino que lo que está aconteciendo en este momento no es más que la continuidad de una oleada de métodos sucios y bajos que ellos vienen empleando hace un tiempo ya. Fui víctima, muchos conocen ya, junto con mi familia, como otros domicilios también y otras familias. Y en el caso personal sufrí más de 20 y tantos días de ataques de un cerco a mi vivienda, donde se cometieron más de 25 delitos, todos graves, actos de terroristas, donde participaron directamente la policía política, unas veces encubierto, luego descubierto ya, y donde ellos pudieron poner al descubierto todo lo que son capaces. No tengo derecho, o tengo derecho, pero no he podido acusar a nadie. Y allí se cometieron atrocidades contra una familia indefensa. Todo lo de violento, todo lo de cruel que puede tener una dictadura, ellos lo pusieron a plena luz del día, lo manifestaron allí en mi vivienda y en otras muchas cosas más. Decir que sobre este problema en específico, de este infeliz que ahora por cierto motivo se presta al juego del enemigo, pienso que eso no va a llegar a ninguna parte. No vaya a llegar a ninguna parte, porque pienso que el objetivo de eso es que nosotros nos enfrasquemos en este tipo de réplica, que perdamos tiempo en hacer realmente la oposición que debemos estar haciendo en este momento, porque no veo el objetivo real que ellos pretenden con esto. Desacreditarnos no lo van a hacer, porque el pueblo está conociendo cada día más el carácter pacífico, las razones que nos acompañan, porque son las razones del mismo pueblo. Y esa otra oposición que no está organizada, pero que está en las calles manifestándose, descontenta, mirándolos, conociendo, ya sin nada que les impida conocer la verdad, quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo, ya los conocen a ellos. Entonces hay una clara diferencia entre lo que ellos dicen de nosotros y lo que realmente el pueblo va conociendo de nosotros. Entonces no pienso que esto le vaya a dar ningún resultado, tratar de continuar con esta campaña difamatoria y fabricando causas y procesos. Si el objetivo es encarcelar a algunas personas que ellos consideran que son decisivos en cuanto a organizar una lucha, creo que con eso van a fracasar también, porque ya no se trata de un líder, no se trata de figuras, sino se trata de un fenómeno social, de algo que se va propagando a lo largo y ancho del país, y creo que son muchos ya los que son capaces de continuar la lucha. No me preocupa para nada lo que pueda acontecer ni lo que está aconteciendo, porque ya es un patrón de conducta que ellos tienen montado, y contra eso no podemos hacer nada, no podemos impedir que ellos continúen adoptando esa estrategia, esos métodos sucios y bajos. Y creo que la respuesta nuestra es tener mayor unidad,
actuar con más consagración, hacer caso omiso a este tipo de provocación y seguir adelante. Quisiera, por ser testigo ocular de todo lo que aconteció en ese día, poder testificar ante las cámaras de televisión, ante un tribunal, ante quien sea, pero no solamente de ese caso, sino todas las cosas que tenemos pendientes nosotros, y poder llevar allí también todas las pruebas que tenemos de todos los actos vandálicos y crueles y violentos que se han cometido contra nosotros, contra los activistas y contra la población, y que se le diera también la oportunidad a las víctimas de su terrorismo de poder acusar, de poder denunciar y de poder también llevar ante un tribunal imparcial una causa. Contra nosotros no hay prueba. Todo lo que fabriquen se le va a deshacer y le va a explotar en sus propias manos. Me llamo Carlos Oliva Rivera, soy coordinador de la célula José María Heredia y quiero denunciar y hacer público a la opinión pública que el jueves 13, día de reunión, el activista Ernesto Jiménez se descarta como agente, ya totalmente declarado como agente, cuando llega a la célula y trata de tomar una posición completamente diferente y trata de agredirme moral y físicamente, diciendo que quería renunciar y que yo era un cobarde. Bueno, dijo una serie de cosas que realmente me ofendió en mi propia casa y me agredió, me llegó a empujar, gracias a que algunos activistas que tenemos en la célula se metieron por medio y trataron la manera de que no se creara un problema mayor, sacándolo hacia la calle. Y luego en la calle se puso a decir una serie de cosas y a decir una serie de cosas para tratar de desacreditarme moralmente ante la comunidad, cosa que no logró porque los vecinos me conocen y se le dio luego una explicación a los vecinos y quién era realmente este activista Ernesto Jiménez. Luego se dirige hasta aquí a la sede principal y me llaman rápidamente porque él había planteado que había tenido problemas en la sede de la célula allá en calle 8 y que yo lo había agredido, cosa que realmente es incierta. Pero cuando yo llego aquí a la sede, que él me ve, parece que no me esperaba, lo que le dio fue por agredirme. Y rápidamente en el forcejeo para poderlo neutralizar, se neutralizó y las cosas no llegaron a males peores. Les habla Ovidio Martín Castellanos, miembro del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. En este caso, en la célula José María Heredia, liderada por nuestro hermano Carlos Olivas, en este día, este joven, Ernesto Jiménez Rodríguez, se personó como de costumbre lo venía haciendo jueves tras jueves y esperó la oportunidad que iban a comenzar la reunión para de forma violenta, verbal y físicamente agredir a nuestro hermano Carlos y tratar de desacreditar y crear un problema dentro de la célula para dar una mala imagen de lo que es la población, es decir, el vecindario. Activistas lograron sacar al individuo del lugar donde se encontraba y él se buscó la manera de venir hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en el reparto Altamira, donde nos encontrábamos varios líderes, varios coordinadores reunidos aquí por razones internas de la organización. Al llegar a nuestra sede de forma descompuesta, penetró y pidió que quería conversar con José Daniel Ferrer García. Se le dio la oportunidad de que pasara y desde que llegó acusando a Carlos de que lo había agredido físicamente.
Al él explicar eso delante de nosotros, nosotros conociendo a Carlos Oliva, que es uno de nuestros líderes, uno de nuestros coordinadores de mayor temperamento en lo que es la tranquilidad, porque hasta cristiano pertenece a lo que es la religión bautista, nos llamó grandemente esto la atención. Hicimos un llamado por teléfono a este hermano para que se presentara aquí para esclarecer este asunto con que explicaba este activista, y cuando él vio que hacíamos este llamado, dijo que se iba a ir del lugar. Le dijimos que no, que era necesario que él se quedara para esclarecer este asunto delante de Carlos. Allí, en medio de la conversación que nosotros sosteníamos con él, pidiéndole los argumentos que él tenía para acusar a Carlos de esta forma en que lo estaba haciendo, ya con una forma decompuesta, con guapería, empezó a tratar de hablar con nosotros de una forma brusca. Al entrar Carlos, llegar a la sede principal y él verlo, se porta contra Carlos y automáticamente saca unos bolillos de hierro que traía en los bolsillos, donde ya nosotros lo teníamos de una forma casi ya neutralizado, y agrede a Carlos en medio de la confrontación entre Carlos y él, y nosotros tratando de neutralizar esta situación. Sufre un golpe en la mejilla y empieza a gotear como una sangre del rostro. Logramos neutralizarlo, explicarle la situación. En medio de lo que le estamos explicando, él dice que había perdido el control, que no sabía qué es lo que realmente le pasaba, que él reconocía que algo le estaba pasando, pero que él era un activista nuestro, que él era un Pacu, que él iba a demostrar que él era un Pacu, que él iba a estar aquí día tras día, que sí, que le diéramos la oportunidad de seguir perteneciendo a nuestras filas. De esta forma logramos sacarlo hacia la calle. Él se largó, todo quedó aquí en sana paz, como él había dicho, hasta que de momento aparece en conocimiento de que se personó a casa de Aurora Sancho Gutiérrez. Aurora Sancho Gutiérrez, que también era activista de la Unión Patriótica de Cuba, y salió completamente a la luz, demostrando que era una persona al servicio de la tiranía, un agente castrista, donde hoy es la persona indicada para, por medio de la policía, en su casa tener como especie de un cuartel de lo que es la oposición, de opositores pacíficos y verdaderos, para tratar de desacreditar nuestra organización. Fue llevado allí, este joven se presentó allí, dio testimonio falso de las cosas que le habían acontecido aquí, y mostró con esto que realmente la idea y el seguimiento que nosotros veníamos dándole a él como agente de la policía política nos dio todos los elementos básicos para saber que es una persona que está completamente al servicio de la tiranía, que está al servicio de la policía política. Ya anteriormente lo habían hecho mediante personas enfermos mentales que lo habían enviado a nuestra organización, también tratando de decir que no iban a golpear, que no iban a disparar, que algunos activistas iban a amanecer con la boca llena de hormigas, decir de esta forma amenazante. Lo hicieron. Nosotros simplemente y nada más neutralizamos. Este mismo joven, Ernesto Jiménez Rodríguez, sabe que somos luchadores pacíficos y que todo lo que queremos es el bienestar de nuestra patria, que queremos ver a Cuba libre, y saben la tiranía que el medio que nosotros hemos adoptado es un medio donde que a ellos les es de gran molestia. Han tomado como determinación de cualquier forma tratar de acabar y silenciar a nuestra oposición. En este caso, 2 días nada más, el lunes, sucedió en Santa Clara también con nuestro hermano Fariña, Guillermo Fariña, y otros activistas en su reunión, donde un individuo así como este, que también venía acercándose a nuestras reuniones, sacó un arma blanca y agredió a Fariña o activistas que estaban más cercanos a él, tratando de impedirlo, y fueron 5 los lesionados. Es Hernández Aguilera, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago de Cuba. Como ya decían los hermanos aquí presentes, el pasado jueves Ernesto Jiménez se personó
en la vivienda de Carlos Riverí, quien es secretario de una de las células más activas de nuestra organización. Posteriormente se dirigió acá, donde radica la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, y vino de una forma bastante descompuesta. Él estaba bastante nervioso, y cuando nos hizo mención de lo que había sucedido en casa de Carlos, de inmediato llamamos a Carlos se persona en el lugar, y él, al entrar Carlos, se avalancha sobre él y entra en un forcejeo que muy pronto pudimos controlarlo, porque él de inmediato trató de darle con unos balines de hierro que tenía en los bolsillos. Pudimos controlarlo, gracias a Dios, y lo sacamos del local. En ningún momento él fue agredido físicamente, simplemente tratamos de neutralizarlo, porque, como es normal, una persona en el estado que él se encontraba, había que usar la fuerza como tal. Gracias a que éramos varias personas que pudimos neutralizarlo, y el espacio que él tenía para arrojar aquellos balines de hierro no era el propicio, era muy corto y no le dio tiempo. Wilder, uno de nuestros activistas, se reúne con Ernesto Jiménez, y este le informa a Wilder que José Daniel se había salvado de esta, pero que él iba a esperar la oportunidad y le iba a arrancar la cabeza. Que eso no lo había llevado a cabo porque parece que no era la orden que tenía, o no era el método que le habían dado para que lograra su objetivo, pero que sí, entre sus objetivos que tenía ya muy personal, le iba a arrancar la cabeza a José Daniel Ferrer García. Bueno, mi nombre es José Díaz Silva, soy delegado nacional del Movimiento de Democracia, soy presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y soy coordinador de la UNPACO allá en la provincia de La Habana. Nosotros somos testigos no de las cosas que le están pasando aquí a los hermanos de nosotros, hermanos de lucha de Pacífico. Hace un rato, unos días que llevamos aquí, hemos visto cómo la policía le ha dado citaciones que ha sido una burla, porque esas citaciones no son oficiales, son papeles escritos por policías que lo que hacen con eso es atentar contra ellos y violando sus propias leyes. Nosotros también hemos sido víctimas ya, principalmente en La Habana, de hechos como lo que ellos están contando, ¿no? De chivatos, porque hay que decirle así, chivatos que ellos cogen para sus propósitos, ¿no? Para crear conflictos, y principalmente ahora en estos momentos que ellos saben que están en los últimos momentos, porque se ve como el pueblo ha despertado y ha dicho no a la represión y ha dicho sí al apoyo de los derechos humanos y a las libertades que todos tenemos, porque bueno, tenemos ahora el conocimiento del internet y eso nos ha abierto muchos caminos. Nosotros hemos sido víctimas también de atentados y de amenazas de asesinato, ¿no? El caso mío, hace unos días atrás se me tiró un carro Lada que venía manejado por un oficial de la seguridad del Estado y un muchacho chivato, presidario de ahí, vecino de la casa, que intentaron matarme. Todavía tengo golpizas y peladuras, tengo golpizas y peladuras de estos hechos, golpizas de la peladura, que me tiraron el carro arriba y tuve que evitarlo tirándome atrás. Tenemos el hermano aquí, Saqueos, que también fue agredido, que le cayeron a pedrada la policía vestida de civil con la seguridad del Estado, también, que atentó contra él y su familia, estando su madre ya viejita de 80 años, un hermano que tiene problemas dentro de la casa. No vieron nada de eso. Tenemos el caso de José Luis también, que fue agredido también en plena vía pública, un hombre de 67 años, y casos como eso tenemos bastante. Tenemos los casos de 11 activistas pacíficos que por reclamar
y demostrarle al sistema que nosotros tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, hoy se encuentran en prisión. Nosotros también queremos condenar estos hechos que están cometiendo contra la organización de la UNPACO. Sabemos que esta organización se ha expandido en toda la isla, y entonces ellos le temen porque el pueblo se está acercando a ellos. Ya hoy decir activista de los derechos humanos tiene más reconocimiento que decir yo soy comunista, soy una persona del partido. Ya estas personas cuando dicen esto son rechazadas, y el activista está levantado y tiene más respeto que estas personas. Nosotros somos testigos y condenamos esta cobardía que está cometiendo la policía política. La policía, claro, no tiene otros métodos porque son los únicos métodos que ha usado a través de la historia. Condenamos esto que está sucediendo contra nosotros, activistas del UNPACO. Mi nombre es Saqueo Báez, soy del Movimiento Opositorio por una Nueva República, delegado del Movimiento de Democracia, afiliado al UNPACO también. Doy testimonio porque casualmente estuve un día participando, apoyando a las damas de blanco, donde lamentablemente hubo un activista, decía ser activista. Todos los presentes, como el gallego, más conocido como el gallego, estaba presente ahí, el testigo también ocular de eso. Un supuesto activista fue ahí a desafiar a las damas de blanco en su espacio. Damas de blanco que son mujeres de respeto, valientes, que todos las respetamos, las queremos, las apoyamos como activistas de los derechos humanos, pro derechos humanos, porque sabemos que son violados aquí a diario, no existen los derechos humanos en Cuba. Y ese muchacho fue allí, o sea, en una forma, digamos, lo más vulgar posible, donde no era su espacio, a ofender a las damas de blanco, a hablar de activistas de los derechos humanos, y lamentablemente no se lo permitimos. Él fue, o sea, todo eso fue una obra de la seguridad del Estado, preparado porque vimos cámaras que nunca habíamos visto, carros que nunca habíamos visto, con agentes de la seguridad del Estado, preparados con cámaras para desacreditar a la oposición, a las damas de blanco. Todos sabemos que eso es una obra de la seguridad del Estado, todos los aquí presentes saben que eso es una obra de la seguridad del Estado, porque el arma de que no tienen la razón es la represión. Ese es el arma de ellos, no hay otro. Tratan de desacreditar a los opositores, tratan de hacernos atentados, estamos amenazados de muerte, pero aún así nosotros no tenemos miedo. Vamos a seguir luchando con fortaleza, con valor, usando todas las herramientas e instrumentos necesarios, que no van a ser nunca la violencia, porque somos pacíficos. Me llamo Jorge Luis Rodríguez Ram, aunque todos mis hermanos opositores me conocen por el galleguito. Voy a resumir en muy pocas palabras lo mucho que ya se ha dicho aquí. Primera cosa que quiero decir es que me siento sumamente orgulloso de estar rodeado de estos hermanos y hermanas que se encuentran aquí, y recordar las palabras de José Martí cuando dijo: cuando existen muchos hombres sin decoro, hay otros hombres que llevan en sí el decoro de muchos. Yo tengo el placer de conocer a esos hombres que representan el decoro de muchos. Muchas gracias. Sí, el hermano Saqueo hizo mención a una de estas elecciones que debimos tener en cuenta, ¿no?, cuando estábamos ilustrando que esto es un plan nacional. El individuo que fue a ofender, a atacar, a calumniar, que agredió incluso físicamente a Ángel Moya, le tiró un puñetazo. Podemos ver imágenes que demuestran, ¿no?, que este individuo había sido mandado allí a crear este conflicto, esta agresión por la policía política. Ese individuo, meses anteriores, había dejado en muy mal estado al periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez. Le dio una golpiza bastante fuerte. Vimos el rostro, vimos las imágenes de cómo quedó el rostro de Roberto de Jesús. Es decir, esta cuestión de estas provocaciones, de estas agresiones de supuestos individuos que se supone o ellos quieren hacernos creer que son opositores, están a la orden del día. Es la moda última que quiere imponer la policía política. Y en todas partes nuestros activistas
deben estar muy alerta y hay que tomar medidas de seguridad para evitar que sigan dañándonos hermanos de causa, de lucha, como ocurrió ahora en Santa Clara con los que fueron heridos por un cuchillo de uno de estos agentes. Ya bastante tenemos con la cantidad de hermanos a quienes le han fracturado huesos, a quienes le han causado muchísimos serios, graves problemas de salud. Ya tenemos bastante con la muerte de Osvaldo Payá, de Laura Boyán, de Wilman Villar, de Orlando Zapata, con la muerte de Juan Wilfredo Soto, con la muerte de tantos cubanos inocentes, de tantos defensores de los derechos humanos y de los ataques, repito, que contra otros muchos, ¿no?, vienen protagonizando los órganos represivos del régimen castrista, ¿no?, para también permitir que estos pobres infelices actúen de esta manera. Cualquiera se pregunta, ¿y cómo puede ser posible que una persona se deje utilizar, se deje manipular por la policía política del régimen castrista de esa manera? Los cubanos que sufrimos en carne propia estas agresiones sabemos muy bien por qué ocurren: el chantaje, la manipulación, el terror llevan a muchísimas personas a hacer cosas en contra de su voluntad. Y quien conoce a la naturaleza humana, quien sabe que, por ejemplo, hay otros seres humanos que llegan a cosas peores. Hace solo unos minutos estábamos hablando de cómo un terrorista, un fundamentalista islámico llega a llenarse de explosivos con tal de matar a las personas que le ordenaron eliminar. Y quienes los manipulan, quienes los utilizan, le dicen que a cambio de eso van a ir al paraíso donde Mahoma o donde Alá no le tiene reservado un sitio, es decir, donde su profeta Mahoma y su Dios Alá le esperan por haber protagonizado una suicida acción terrorista. Es decir, que nada humano debe asombrarnos. Por suerte, cada vez en nuestra patria son más las personas que piensan y actúan de otra manera y se atreven a arriesgarse día a día por hacer de Cuba la patria que soñó Martí, una nación con todo y para el bien de todos, una nación donde se respeten los derechos elementales de todos sus ciudadanos, de todos sus hijos. Por esa nación lucha y va a continuar luchando los pacos, por fuerte que sea la represión de la dictadura de los hermanos Castro.